Hola, cordial saludo, bienvenido nuevamente a su canal. Mi nombre es Carlos Garviras, soy pastor y director del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. El tema de hoy es un tema muy interesante porque trata acerca de la justificación. Es decir, voy a presentar un contraste entre el bautizo y la justificación. Para nosotros los creyentes, creemos que el bautismo es simplemente un acto externo. El bautismo no salva a nadie. El bautismo realmente no le da a una persona la justificación delante de Dios. Ninguna persona que haya sido simplemente bautizada puede considerarse cristiana si el Señor no lo ha justificado primeramente. Es decir, si el Señor mismo no le ha dado la medida de fe suficiente para que haya creído primeramente en el Señor, para después sí bautizarse como acto externo de simplemente obediencia. Pero para poder entender un poco más toda esta situación de la justificación y del bautismo, le pregunto, ¿sabe usted lo que significa la palabra justificación? ¿Considera usted que en todo este caminar, en su culto no cristiano, o a lo mejor en algún culto cristiano, se considera que usted es realmente salvo? Solo supongamos por un momento, si esta noche alguno de los que ven este video o mañana o la semana entrante, en fin, muriera, ¿en dónde cree usted que estaría inmediatamente después de muerto? Y es una tristeza porque muchas veces le he hecho esta pregunta a cristianos que tienen años en el Evangelio y realmente no saben, porque no saben si han hecho lo suficiente para ganar la misericordia, la gracia de Dios. Y cuando no tienen maestros, sino tienen pseudo maestros, o sea, falsos maestros, los falsos maestros le van a colocar a estas personas cargas en sus vidas que ni ellos mismos pueden ser capaces de llevar. Por eso hay inseguridad, no solo dentro del pueblo cristiano, sino también dentro de estos cultos no cristianos, los cuales usted siempre verá a estas personas afanadas, tratando de ver cómo se ganan la gracia y la misericordia de Dios. Ok, pero aquí voy a la pregunta inicial. ¿Qué entiende usted por justificación? ¿Cree usted que realmente ha sido justificado delante de Dios? ¿Cree usted que realmente ya es salvo de la ira de Dios, la ira que ha de caer sobre este mundo al momento de su regreso? La justificación, y escúchelo bien, es la declaración legal de Dios por la que declara justo a un pecador delante de él. Solo los creyentes son justificados. Aquellos que son justificados han sido salvados de la ira de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que son justificados son salvos. Esta justificación está basada solamente en la obra de Cristo, la cual es contada al creyente por la fe y no por obras.
Para Pablo, justificación significa el acto de Dios de perdonar los pecados de los hombres culpables y por su gracia considerar a los hombres justos, libres a través de la fe en Cristo, no sobre el terreno de sus propias obras, sino por la representación del Señor Jesucristo al guardar Él la ley y en el derramamiento redentor de su sangre para beneficio de ellos. La justicia de Dios significa justificación. Legalmente, la justicia se le abona a los creyentes. El juicio de Dios logra hacer esto por remisión. La justificación no es simplemente como si, ya que la sentencia de Dios es soberana, ni tampoco es el logro debido a la rectitud moral. Los justos son rectos delante de Dios. El acto de declarar Dios a los hombres libres de culpa y aceptables a Él. Podemos ver entonces, con base en los anteriores comentarios, que la justificación es un acto legal de Dios. Es legal, ya que trata con la ley, y la justificación es la obra de Dios, no la del hombre. Note por favor que la justificación es comparada con la ira. Es importante entender esto, ya que nos muestra que la justificación realmente significa que una persona es justificada delante de Dios, que tiene paz para con Él y que es precisamente salvo de su ira. Esta justificación se puede apreciar en los siguientes versículos. Si usted desea conocer un poco más acerca de la cantidad de versículos que existen en la Biblia, simplemente puede buscar en una concordancia electrónica la palabra justificados o la palabra justificación. Y así usted va a tener un panorama más amplio de lo que nosotros estamos explicando aquí. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Voy a hablar y explicar en simple español lo que significan estos dos versículos. Habiendo sido justificado significa que usted ya fue justificado. Esa fue una obra que ya se hizo en el pasado. Ahora actualmente usted tiene paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de su bautizo? ¿Tiene usted paz para con Dios porque se está congregando en alguna denominación importante o se está congregando con un gran pastor reconocido a nivel nacional e internacional? ¿O usted es justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo? Pues la Biblia me enseña que ahora mismo, ya en estos momentos, yo he sido justificado por la fe por medio de mi Señor Jesucristo. Igualmente Romanos 5:9, en español simple, habiendo sido ahora, es decir, en estos momentos. Si yo mañana dijera ese mismo versículo, también sería ahora, por lo tanto es todos los días por la eternidad. Es decir, habiendo sido ahora justificados por la sangre del Cordero, soy salvo actualmente de la ira de Dios por medio de Jesús. Ciertamente, podemos ver que quien es justificado está en paz con Dios y no enfrentará juicio. Esto
nos enseña de forma rotunda que todos aquellos que son justificados son en consecuencia salvos y que no existe ninguna diferencia entre la salvación y la justificación como algunos pseudomaestros enseñan. Me explico. Algunos enseñan que la salvación y la justificación no son lo mismo y que una persona puede ser justificada, pero no es salva. Esto obviamente es una herejía y además de ser una herejía es ilógica y es contraria a lo que las Escrituras enseñan. Una de las preguntas más importantes que se levantan dentro de los círculos teológicos es si nuestras obras juegan o no algún papel en la justificación delante de Dios. Algunos dicen que la sola fe no nos puede salvar y que debemos mostrar nuestra fe con buenas obras y que si no las mostramos, es decir, si no mostramos estas obras, no podemos ser salvos. Pero una vez más, esta posición, además de ser herética, es antibíblica. Considere los siguientes versículos. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Note lo siguiente, aquí está hablando en el futuro, justificará, pero esa justificación, ¿sobre la base de qué se hace? ¿O en virtud de qué? En virtud de la fe. No es por las obras del hombre, no es tampoco por las obras de la ley. No pretenda usted guardar toda la ley. Generalmente los cristianos malinterpretan el sentido de la ley, enclavando toda la ley en solamente el decálogo. Pero permítame decirle que el decálogo es solo una parte de la ley. El decálogo va unido a la ley, no son independientes. Es decir, no pretenda usted guardar la ley, porque si falla en un solo punto, se hace maldito de toda la ley. Tampoco pretenda usted guardar simplemente el decálogo, porque si quiere guardar uno solo de los mandatos del decálogo, pero falla en los otros 9, simplemente se hace maldito de la ley. Y si cree que cumple 9, pero falla en uno solo, igual, de todas maneras sigue siendo maldito. No se engañe. Dios no puede ser engañado. Romanos 4:5. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Permítame repetirlo nuevamente para que le quede bien claro. Porque Cristo es el fin de la ley, mi querido amigo, es el fin de la ley. La Escritura también en Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
En Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Podemos ver que Pablo separa la fe de las obras y declara que por las obras de la ley nadie es hecho justo delante de Dios. Específicamente nos dice a nosotros que aquel que no hace obras, sino que cree, es el que es justificado. Por lo tanto, solo el creer es lo que nos justifica, aparte de cualquier obra. De esta forma, Pablo, a través de la Escritura inspirada, niega las obras como una opción para nuestra justificación delante de Dios. Vuelvo y repito, el apóstol Pablo niega las obras como una opción, como una alternativa, iba a decir, para nuestra justificación delante de Dios. Esto significa que lo único que nos queda es la fe, solamente la fe. ¿Cómo se obtiene la justificación? ¿Es solamente por fe o es por fe y algo más? ¿Es por fe y el bautismo? ¿Es por fe y la manifestación de nuestras buenas obras? Antes de hablar acerca del bautismo, permítame decirle algo muy interesante. Hay cristianos que se jactan de decir que ellos empezaron a preparar su corazón para recibir a Dios antes de ser justificados. Es decir, dicen ellos que de alguna manera empezaron a estudiar la Biblia porque querían buscar a Dios. Empezaron posiblemente o más bien a servir dentro de sus iglesias no cristianas o sus cultos no cristianos. Y ahora que son cristianos, ellos dicen que yo buscaba a Dios. Sí, claro que sí buscaba a Dios, estaba interesado en conocer de Dios. Pues permítame decirle que usted es un gran mentiroso, porque la Biblia claramente enseña que nadie está interesado en Dios, nadie busca a Dios, nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿cómo se obtiene la justificación? En el contexto de aquellos que creen que el bautismo es necesario para la salvación, una persona no puede ser declarada por Dios salva por la sola fe, afirman ellos. Esa persona tiene que ser salva por el bautismo y la fe. Eso significaría que si una persona en su lecho de muerte y quien es visitado por el capellán del hospital escucha la predicación del Evangelio o las buenas nuevas, cree en Cristo por fe, recibiéndolo, cree que Él es Dios en carne, quien murió y resucitó físicamente en su mismo cuerpo, iría al infierno si no es bautizado antes de su muerte? Su respuesta es importante, pero no para mí, para usted. Porque si usted cree que esa persona se condenaría después de haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador, de haber creído
en ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario, y aún así usted considera que esa persona se condenaría porque no fue bautizada, déjeme decirle que ni siquiera usted tiene la seguridad de su salvación, tal cual. Y si usted cree que ha sido salvo porque usted fue bautizado y usted todavía no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, déjeme decirle que todavía está condenado, indudablemente. Usted no es salvo. Todavía necesita estudiar las Escrituras. Muy bien, la conclusión lógica de la posición que requiere el bautismo para salvación, concluyo, es que esa persona sí se condenaría. Pero ¿puede ser esto verdad? ¿O encontramos en la Escritura la enseñanza de que la justificación ocurre por la fe sin algo más que esté involucrado? La respuesta es simple. La justificación es solamente por fe, no por fe y algo más. Y lo voy a demostrar en los siguientes pasajes. En Romanos 4 vemos una declaración de justificación solo por fe. Vamos a empezar a leer los primeros 6 versículos de la Biblia de las Américas, que es la versión que yo generalmente utilizo. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. 2 cosas breves en este pasaje. Note lo siguiente, y se lo voy a explicar del versículo, sobre la base del versículo 4 más bien. Dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Es decir, si usted trabaja para una empresa, la empresa generalmente le puede pagar por día, por semana, por quincena, por mes, en fin, no sé. Pero cuando usted está trabajando y no le han pagado a usted, esa deuda se le debe a usted por medio de la empresa. El contraste que está haciendo aquí el apóstol Pablo con respecto al que trabaja, con respecto al que no trabaja, es decir, hablando en cuanto a la justificación, él dice claramente, más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Si a usted le han enseñado lo contrario, pídale al Espíritu Santo, si lo tiene, que le guíe a la verdad. Note que en el versículo 3, Abraham le creyó a Dios, es decir, tuvo fe en Dios. Oh, se me olvidaba, la segunda parte del la segunda parte que dije que les iba a explicar del pasaje es aún más interesante. Posiblemente usted se ha preguntado muchas veces, ¿y cómo fueron salvos los santos del viejo pacto? ¡Wow! ¿Habrá sido por guardar la ley? ¿Cómo fue salvo Adán si no había ley en esa época? ¿Cómo fue salvo Noé? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo el mismo David? Y note lo interesante. El apóstol
Pablo, en esta epístola a los romanos, menciona a David del viejo pacto, afirmando que David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Entonces, ahí está su respuesta. Si a usted, los judíos mesiánicos, le están enseñando que la fe no es suficiente para ser salvo, déjeme decirle que ese hombre es un hereje, porque David del viejo pacto, David que nació casi que 700 años antes que Cristo, David mismo declaraba que la bendición viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, en este caso, aparte de las obras de la ley. David no fue salvo por guardar la ley, ni tampoco Moisés, ni Aarón, ni Samuel. Ellos fueron salvos porque Dios les atribuyó justicia aparte de las obras. Ahora sí, regresando al punto del versículo 3, note que Abraham le creyó a Dios, es decir, tuvo fe en Dios, y que este creer le fue contado para justicia. Muy bien. En el versículo 5, Pablo dice, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Debido a que Abraham fue justificado por fe, así también nosotros, ahora que no obramos, sino que creemos, también somos justificados por fe. Aquel que cree es justificado por fe, ya que su fe se le cuenta por justicia de la misma forma como le fue contada a Abraham. Note que el énfasis es en el creer y solamente en el creer, ya que Pablo especifica y claramente designa a la fe aparte de cualquier obra. Algunos pueden objetar diciendo que Abraham era del viejo pacto y que nosotros estamos bajo el nuevo y debemos ser bautizados para ser salvos. Pero esto no puede ser así, debido a que Pablo nos dice que Abraham fue justificado por fe, relacionando entonces la justificación de Abraham del viejo pacto al tiempo presente cuando dice, mas al que no trabaja, hablando de nosotros ahora, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Pablo abarca aquí entonces tanto el viejo como el nuevo pacto, tomando el ejemplo de la justificación de Abraham, la cual es del viejo pacto, por fe e igualándola a la justificación en el tiempo actual. Y no olvidemos también que utilizó a David del viejo pacto en el mismo ejemplo. Es decir, usted, si es un creyente, ha sido justificado solamente por fe. Si usted no es un creyente, usted creerá que tuvo que haber sido bautizado para ser salvo. Y eso es una herejía. Sí, es una herejía. Una vez más, y para revisar este punto crítico, leamos nuevamente lo que Pablo dice. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras.
Pablo contrasta lo sucedido a Abraham con lo que sucede con nosotros en este tiempo. Él nos coloca a todos en el mismo barco de la justificación por fe. Y si lo quiere escuchar de otra manera, en el mismo arca de la justificación por fe como fue justificado Noé. En el versículo 3, Pablo habla acerca de Abraham, el cual fue justificado por fe, y en el versículo 5 escribe que aquel que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. En el versículo 4 no se hace referencia a la ley mosaica. En este versículo Pablo habla de las obras y del salario, pero con referencia a que esas obras son las cosas trabajadas con las manos y que merecen un salario por lo que es llevado a cabo. Ya lo había explicado anteriormente. En el versículo 5 Pablo nos dice: mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia, diferenciando así cualquier tipo de salario con el favor inmerecido de la fe y, por ende, de la justificación. La confianza o entrega constante a Dios es el primero y único requisito que se exige del hombre que es declarado justo. Y aún así, esta confianza o entrega nunca podrá ser considerada como obra. Es solo el favor inmerecido de Dios. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Bendito sea el nombre del Señor por esta gran bendición, que yo siendo incircunciso, hoy en día, la fe que tengo me la dio el Señor cuando Él vino a mí, no cuando yo fui a Él. Nadie va a Dios, nadie, y menos llegamos a Dios el Padre por el bautizo o por nuestras obras o porque usted dice que haya preparado el corazón para Dios. No sean mentirosos, sean veraces. Fue Dios quien lo encontró a usted, lo llevó al Hijo y el Hijo a través de su Espíritu lo resucitó. De otra manera usted nunca jamás hubiera tenido fe, porque la fe no es suya. Por favor, el autor de su fe es Jesús el Señor. Bendito sea su nombre. Pablo nos dice que la justificación de Abraham fue antes de que fuera circuncidado. Este sello de justicia en el versículo 11 es la circuncisión, no como si esta fuera lo que salvó a Abraham o lo que lo llevó a ese estado de justicia con Dios, sino, repito, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Abraham no fue justificado por la fe después de haber sido circuncidado. Él fue justificado por la fe antes de la circuncisión. Y se lo voy a poner a ustedes, los que engañan a las personas diciéndoles que para ser justificados usted tiene que ser bautizado. Hombre, no sea mentiroso. La mentira no es de Dios, la mentira es del diablo. Y si usted repite esa mentira constantemente, usted está haciendo las obras de su padre, el diablo, tal cual. Note lo siguiente: Abraham fue justificado antes de que fuera circuncidado. Si Abraham hubiera sido circuncidado y después le hubiera venido la fe,
entonces el bautizo sí sería necesario, pero el bautizo no le va a traer a usted la fe, así como a Abraham la circuncisión no le trajo la fe porque era incircunciso, y después de que le llegó la fe fue que fue circunciso. Espero que me haya explicado. También la palabra de Dios en Romanos 4 registra lo siguiente, del versículo 12 al 18. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Es decir, tómelo desde este punto de vista, antes de que fuera bautizado. La fe primero le llegó a Abraham y después fue circuncidado. Es decir, aquellos que afirman que el bautizo es importante para la salvación están perdidos. Así de simple. Dice el versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, es decir, si los herederos fueran solamente los judíos o los israelitas, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, es decir, a los israelitas, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza, contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham es mi padre espiritual. Claro que sí, sí lo es. Pero ¿sabes algo? El hecho de que Abraham sea mi padre espiritual no significa que Abraham sea mi padre físico. Es decir, no significa que yo debo ser judío, porque nunca seré judío. Hoy en día hay un solo pueblo. Ya Dios quitó esa pared divisoria que había entre Israel y el resto del mundo, mi querido. Y hoy en día, tanto judíos como siempre lo fueron, como nosotros los gentiles somos salvos por una sola cosa, fe, y no de usted, sino la fe que Dios le da a usted para que sea salvo. En el versículo 16, Pablo iguala la fe y la gracia. Esta promesa es la gracia inmerecida. Esta promesa es para todos los descendientes de Abraham, no solamente para los judíos, sino también para aquellos que somos de la fe de Abraham, a los que participamos de esta fe. Abraham, a quien Dios le dijo que en él todas las naciones de la tierra serían bendecidas, incluyendo a los gentiles, es el Padre, como lo dije hace un momento, de todos aquellos que hemos sido justificados por fe, tanto judíos como gentiles, hoy en día un solo pueblo. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Tremendo versículo en Gálatas 3:29, pero suficiente para decirte a ti que nota como escribe el apóstol tan guiado por el Espíritu Santo. Y si sois de Cristo, es decir, primero somos de Cristo, después somos descendientes de Abraham.
Nosotros no somos primero descendientes de Abraham, ni tampoco los gentiles se vuelven descendientes de Abraham para después ser de Cristo. Eso es una herejía. Primero eres de Cristo y después eres descendiente de Abraham. Si Abraham fue justificado por la fe antes de que fuera circuncidado y antes de que ofreciera a Isaac, o sea, antes de demostrar su fe por obras, entonces nosotros también somos justificados por fe antes de ser circuncidados espiritualmente, o sea, al ser bautizados con Cristo en su bautismo, por lo que dice Colosenses 2, versículos 11 y 12. Pero antes de leer el versículo, te comento. ¿Tú sabes cuál es el bautizo más importante en la vida de una persona como creyente? A ver, piénsalo. ¿Tú crees que el bautizo más importante en la vida de un creyente es el haber sido bautizado en aguas? ¿El haber cumplido un ritual? No. Falso, totalmente falso. El bautizo más importante que tengo yo en mi vida como creyente es el que ya fui bautizado en Cristo. Ya he sido inmerso, metido en su cuerpo. Es decir, ¿cuál bautizo es el más importante? El más importante es el que después de haber creído, después de haber sido resucitado primeramente porque estaba muerto en mis delitos y pecados, después de haber dado el Señor la fe que yo necesitaba, fui bautizado en Cristo, fui inmerso en su cuerpo. Ese es el bautizo más importante de un verdadero creyente. Y si tú no has sido bautizado en Cristo todavía, estás mal. ¿Ves? Porque a veces no necesitamos argumentar contra los unicitarios ni contra los que creen que el bautizo es importante. No necesitamos hacerlo contra todos esos cultos no cristianos falsos, totalmente anticristianos. Porque el bautizo más importante es el que ya fui bautizado en su cuerpo. Ya fui espiritualmente inmerso en mi Cristo. Dice Colosenses en el capítulo 2, versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. ¿Sabes? Al haber sido yo inmerso en Cristo y al haber sido yo resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, ya pertenezco a Cristo. Estoy en Cristo, estoy escondido en Cristo, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. No necesito obras, mis queridos amigos. Las obras vienen después. Es más, si no hago obras, ¿quién dijo que no soy salvo? ¿Dónde está eso en la Escritura? Soy salvo y hago obras, pero no para sostener mi fe. Hago obras por amor a Él, por amor de su nombre, para que la gente pueda ver en mí a Cristo. Simplemente, esa es la razón por la cual hago obras. No para sostener mi salvación, vuelvo y repito, porque eso es falso. Nadie sostiene tu salvación. Bueno, hay alguien que sí la sostiene, pero no eres tú. Convéncete de eso, ¿ok? Ahora entonces, qué lindo, espiritualmente soy circuncidado. Pablo presenta una enérgica comparación entre la circuncisión y el bautismo. La circuncisión en el viejo pacto representaba la futura circuncisión del corazón,
Esto es, representaba la señal y el sello del Evangelio. En Gálatas 3:8 Pablo registra: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, bendito el Eterno, anunció de antemano las buenas nuevas, el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Note entonces que el pacto abrahámico es llamado el Evangelio, las buenas nuevas. Y esta cita es de Génesis 12:3. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, lo cual es anterior a la circuncisión y antes de que Abraham ofreciera a Isaac. En otras palabras, antes de que Abraham hiciera algo por sí mismo. Pablo nos dice que la circuncisión del corazón se muestra al ser sepultados, al ser inmersos en Cristo. No en el agua del bautismo, mis queridos amigos. No, Señor. Tú eres inmerso en el cuerpo de Cristo, eres metido en Él. Por eso es que estás escondido en Cristo. Si Pablo hace tan enérgica comparación entre la circuncisión y el bautismo, entonces necesitamos examinar si el bautismo o no, como la circuncisión, es considerado bíblicamente una obra. Aquellos que sostienen la regeneración por el bautismo dicen que es necesario ser bautizado en agua para poder ser salvo, pero que el bautismo en sí, dicen ellos, no es una obra, ya que es algo que no se hacen ellos mismos, sino que es algo que les hacen a ellos. Pero el mismo argumento se aplica a la circuncisión. Piénselo para que vean. La circuncisión era algo que los judíos no se hacían a sí mismos. Era algo que les hacían a ellos. Y les voy a preguntar, aunque no les voy a responder, ¿quién circuncidó a Abraham? Pero aún así, Pablo condena a aquellos que tratan de circuncidar como un medio de completar o perfeccionar el proceso de ser justificados solamente por fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, oh judíos mesiánicos. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Pablo condena abiertamente a aquellos que tratan de terminar su vida por el esfuerzo de la carne, lo que ya fue iniciado por el Espíritu. Inclusive Pablo menciona nuevamente el mismo versículo acerca de Abraham, el que leímos en Romanos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Claramente Pablo nos está diciendo que la justificación es por fe, no por fe y circuncisión. No es bautismo y fe, no es bautismo y seré regenerado, no es circuncisión y seré regenerado. No. En lo absoluto es fe, solo fe. Pablo continúa y menciona la circuncisión. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley,
de la gracia habéis caído. Es decir, realmente creería yo que nunca han sido cristianos. No es que de Cristo se hayan separado, es que nunca estuvieron unidos a Cristo. Porque alguien que verdaderamente esté unido a Cristo, nunca jamás pensaría en pretender volver a la ley. Bueno, no volver, porque nunca habíamos estado en la ley. Es pretender guardar toda la ley. Eso es una locura, es insano para la vida de una persona. Ya Pablo lo dijo. El versículo 5 continúa, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Es decir, la fe que obró por amor para mi vida, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ves? El amor. Pablo abierta y directamente condena a aquellos que buscan completar la obra de Dios en la cruz con un esfuerzo humano, como la circuncisión, como el bautizo, como el pretender hacer buenas cosas. Entonces dice que aquellos que buscan la circuncisión están bajo la obligación de mantener toda la ley. ¿Por qué? Porque estaban creyendo en una obra recibida pasivamente, es decir, pasivamente, ¿por qué? Porque a ellos les hicieron la circuncisión en combinación con la fe y no estaban creyéndole a Dios solamente por la fe, como sí lo hicieron David y Abraham. Así pues, Pablo fundamentalmente condena a los Gálatas como insensatos, tontos, sonsos, porque estaban agregándole un requisito a la fe, al decir que había necesidad de algo más para hacer y así poder ser salvo. Podemos llegar a conclusiones desde el texto bajo examen. Versículo 2. Abraham no fue justificado por las obras delante de Dios. Versículo 3. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada como justicia. Versículo 4. Pablo habla de las obras más allá del alcance de la ley mosaica. Versículo 5. Aquellos de nosotros que no trabajamos, sino que creemos, hemos sido justificados por fe. Bendito el Eterno. Ser declarado justo es aparte de las obras humanas. Versículo 9. La fe le fue contada a Abraham como justicia. Versículo 10. Abraham fue justificado por fe antes de la circuncisión. Versículo 11. La circuncisión es un sello de la justicia que es por fe, el cual ya tenía antes de ser circuncidado. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo continúa diciendo, justificados por la fe. Aquí el único contexto disponible para nosotros se encuentra en el capítulo 4, donde Pablo nos dice que Abraham fue justificado por fe, aparte de cualquier obra, de cualquier sello, de cualquier señal, de cualquier ceremonia, ya fuera esta llevada o no a cabo, pasiva o activamente. Del viejo pacto, Pablo nos ha enseñado la doctrina de la justificación por fe, aparte de cualquier cosa que él haya hecho o que le hayan hecho a él. Por lo tanto, podemos concluir entonces que el bautismo no es necesario para la salvación. Somos justificados por fe, no por fe y algo más. Dios los bendiga.